buenas tardes, noches, días, cuando donde sea que me estén viendo, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el proceso de sinterizado. Recuerden que hasta este punto nosotros ya tenemos una preforma al que se le va a elevar la temperatura de tal forma que se convierta en una pieza completamente sólida. Esta elevación de temperatura implica el proceso de sinterizado, ¿sí? En específico, si estamos hablando del sinterizado en fase sólida, estamos hablando del 70% de la temperatura de fusión para que pueda suceder este hecho. Una de las cosas que implica el proceso de sinterizado es modificar la energía superficial de cada una de las partículas que forman la preforma para que se pueda volver una pieza sólida. Bueno, esta modificación en la energía superficial implica el engrosamiento y la densificación de las partículas. Vamos al iPad para ver qué significa cada una de estas dos cosas. Hasta este punto nosotros habíamos visto que si estamos hablando de la fase del sinterizado sólido, pues tengo estos dos fenómenos, el engrosamiento y la densificación. El engrosamiento lo puedo definir como el crecimiento del tamaño promedio de las partículas del cerámico, o por ejemplo de los polvos, para verlo de otra manera. Del cerámico. Y la densificación significa básicamente aumentar la densidad del material. Pero también este hecho implica la eliminación de la intercara o interfase partícula gas o en todo caso espacio vacío. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos las partículas aquí que están salidas que son de la preforma, y pues este espacio que estoy marcando con el láser, pues bueno, no hay nada ahí, ¿no? Vamos, hay aire. Entonces esa interacción es a la que se refiere, ¿sí? Este hecho de la eliminación implica la generación de límites de grano, ¿sí? Ahora, ya lo dibujé de esta forma. Y hagan de cuenta también en la densificación, pues aquí solamente dibujé pues tres granos, ¿no? Pero generalmente ya se empiezan a formar estructuras de este tipo. Imagínense que los granos se empiezan a ver como hexágonos. Y bueno, estos hexágonos se empiezan a repetir de tal forma que se empieza a formar una estructura como la que se ve aquí, ¿no? Aquí voy a ponerlo abajo. Más o menos así se empieza a ver la estructura, ¿sí? Porque, bueno, si vemos esta imagen, pues de este lado y de este lado, pues también hay otros granos que se van a estar comprimiendo y van a ir formando pues más límites de grano, ¿sí? Y bueno, esta estructura ya se parece un poquito más a las que habíamos visto antes. Ahora, ya que conozco qué es el engrosamiento y qué es la densificación, la siguiente pregunta a responder es: ¿cómo le hago para engrosar y densificar a la estructura del cuerpo verde? ¿Cómo engroso y cómo densifico? Pues bien, la respuesta es
modificando el área superficial de los granos y su energía superficial. ¿Sí? El área superficial en la siguiente diagrama lo vamos a representar con la letra A y la energía superficial así. La S significa sólido y la G significa gas. Es la energía superficial que existe entre el gas y el sólido. De nuevo, recuerden que decimos gas porque en los espacios que hay entre cada una de las partículas del cuerpo verde, pues hay aire, ¿no? Por eso se hace de esa manera. Ahora, ¿cómo son esas modificaciones? Vamos a suponer que tenemos de nuevo nuestro conjunto de partículas aquí de ejemplo. Voy a borrar esto, ahí está. Y vamos a utilizar otro tantito más de estos mismos. Tenemos ya nuestra estructura del cuerpo verde. Y si lo que se busca, primero, por ejemplo, es engrosar, lo que se va a hacer es modificar el área superficial de las partículas. Y la energía superficial se va a mantener igual. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Pues vamos a tener, en vez de muchas partículas de un tamaño, de un radio R1, ahora vamos a tener menos partículas de un tamaño de radio R2. ¿Sí? Pero ojo, R2 es mayor a R1, ¿sí? Eso es importante que quede claro. Si lo que quiero es densificar, se va a cambiar la energía superficial sólido-gas, pero el área superficial va a ser la misma. ¿A qué me refiero? Que solamente voy a hacer esto. Duplicar. No se va a modificar el radio de los granos, ni tampoco sus dimensiones. El área va a seguir siendo exactamente la misma. Lo único que la geometría va a cambiar un poco debido a la generación de todos estos límites de granos. ¿Sí? Pero en el proceso de sinterizado no suceden aparte las dos cosas, sino suceden al mismo tiempo. Mientras se densifica, se engrosa. Entonces, en realidad tenemos un engrosamiento más la densificación. ¿Y qué sucede? Pues se van a generar los límites de grano, pero también se va a hacer más grande el tamaño de las partículas. Sí, aquí solamente le hice como que el zoom, pero bueno, esa es la idea. Va a crecer el radio de los granos, pero también se van a unir para formar límites de grano. Ahora que ya sabemos que modificando la energía superficial de cada uno de las partículas para engrosar y densificar, queda estudiar la otra característica que venía en la definición del proceso de sinterizado, y es la difusión. Y es importante estudiarla porque dependiendo de la difusión que sucedan entre cada uno de los granos, ¿sí? Es si estos van a engrosarse
o si van a densificarse, ¿sí? Así que en el siguiente video vamos a ver eso. Qué tipos de difusión se van a necesitar para engrosar y para densificar. Así que los veo en el siguiente video y les agradezco mucho como siempre su atención. Hasta luego.